Adelante. ¿Listo? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas. Vamos a continuar con nuestra clase de psicología y continuando con el tema de la memoria, esta vez vamos a ver alteraciones de la memoria. La memoria es probablemente una de las capacidades que más relevancia tienen a la hora de organizar nuestra vida. ¿No es cierto? Nosotros sin la memoria, ¿qué no haríamos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos memoria? Estuviéramos absolutamente perdidos. La capacidad de recordar nuestra historia e identidad, de conservar nuestras vivencias y de mantener en la mente lo que acabamos de hacer o lo que tenemos que hacer, son elementos que se derivan en gran medida de diferentes tipos de memoria, siendo el deterioro de esta capacidad motivo de preocupación para la mayoría de personas. ¿No te ha pasado muchas veces que te preguntas, oye, no recuerdo dónde puse mis anteojos? Oye, ¿qué hemos hecho ayer? ¿Qué pasó ayer? Todo eso preocupa si es que estos efectos, digamos, estas enfermedades de la memoria son continuos. Hay una total asociación de la pérdida de la memoria con la neurodegeneración propia del Alzheimer y otras demencias. Pero, aunque aparecen déficits y alteraciones de memoria en muchas de estas enfermedades, los problemas de la memoria no se limitan únicamente a enfermedades neurodegenerativas. Las alteraciones de la memoria pueden surgir tanto en la juventud como en la madurez, aunque se da con mayor frecuencia en la vejez. ¿Qué es un problema de memoria y cuándo puede aparecer? El problema de memoria es la situación en la que se produce el olvido de la información que previamente hemos aprendido y o que deberíamos recordar o haber recordado. Esta falta de recuerdos puede ser vivida de diferentes maneras. En algunos casos podría estar indicando la presencia de alguna dificultad importante como el Alzheimer, aunque concretamente la cada vez mayor preocupación respecto a diferentes cosas que tengo que pagar, el estrés, problemas familiares, laborales, hacen que a menudo estos fallos generen un elevado nivel de angustia y estrés. Acuérdense que el estrés es la enfermedad actual, la que origina un montón de enfermedades, lo que a la larga degenera en la falta de memoria. Pero quiero hacer un acopote de esto. Es la situación en la que se produce el olvido de información que previamente hemos aprendido, lo que le sucede a muchos estudiantes al momento del examen, ¿no? Esa falta de memoria. Lo que aprenden ahorita, lo que aprenden en este momento, no lo pueden recordar de aquí a 2 días. O de repente, lo que estudian 2-3 noches anteriores al momento del examen se olvida. Es lo que deberían recordar o haber recordado. Tipos de problemas de memoria. 1. La amnesia. Se define como amnesia a la incapacidad de recordar vivencias pasadas en el caso de la amnesia retrógrada o a la incapacidad de codificar y almacenar en la memoria nueva información en el caso de la enfermedad anterretrógrada, ¿ok? O en mayor o menor grado. Es decir, cuando nos olvidamos cosas que ya pasaron, es amnesia. Pero sin embargo, cuando no obtenemos la capacidad de recordar cosas actuales o que estamos viviendo, ese tipo de amnesia es la anterógrada. Ambas derivan de la presencia de una lesión cerebral, como síndrome amnésico, o bien por causas emocionales o psicológicas, como el caso de la amnesia disociativa. La amnesia puede ser transitoria o permanente dependiendo del caso, e incluir o influir en un periodo mayor o menor de tiempo. Todo esto es relativo. Muchas personas sufren de amnesia y recuperan la memoria a los 2-3 días, como que otras personas viven en una amnesia por muchos años. Hay casos registrados en la ciencia sobre esta enfermedad. La paramnesias o parasprasias.
Se entiende por paramnesias a aquellos problemas de memoria caracterizados por la presencia de distorsiones o incorporaciones de elementos falsos en el recuerdo o asociados a una temporalidad errónea. Es decir, yo recuerdo algo más o menos y traigo alusiones, cosas que no pasaron, pero sin embargo, al yo decirlas, las digo con tanta seguridad que me las llevo a creer. Y en un futuro, cuando cuento esa historia con cosas inventadas por mí. No es que el sujeto no recuerde, sino que dichos recuerdos están alterados. Es como cuando yo me encuentro, voy por la calle con un amigo y me encuentro un billete de 10 soles. Eso llegamos, transcurre el tiempo, transcurre y lo comentamos a un grupo. Después de unos años, esa misma historia la cuento, pero yo no la cuento como que me encontré 10 soles y me encontré 100 soles y que el dueño me persiguió y todo. Y lo cuento, mezclo situaciones que pasaron con situaciones fantasiosas. ¿Ok? Por otro lado, la parapraxia se entiende como errores de memoria propios de sujetos sanos y que suelen basarse en el olvido de detalles o la dificultad en la producción de un recuerdo que sabemos que está presente. Es cuando modificamos recuerdos, los acomodamos de acuerdo a nuestra presencia, a nuestra conveniencia. Dentro de estos grupos de problemas encontramos la confabulación, que es introducir elementos para rellenar recuerdos de manera inconsciente. El fenómeno de la punta de la lengua, es decir, cuando no sale la palabra que la tenemos acá. La tengo acá, pero pucha, ¿cómo se llama? Ese es el fenómeno de la punta de la lengua. O lagunas temporales o la pérdida de detalles debido a la automatización de tareas conocidas. Cuando repites una cosa por inercia y estás perdiendo detalles. Después, cuando alguien te pregunta, oye, ¿cómo estuviste vestido? Ah, mi polo rojo. Pero te olvidas que ese polo tenía una manchita o tenía, por ejemplo, un escudo. Lo ves como simplemente polo, olvidas detalles. También pueden verse problemas de reconocimiento como los archiconocidos déjà vu. ¿Qué es el déjà vu? Es el vivir por primera vez algo, aunque tenemos la sensación de haberlo vivido antes, ¿no? El como que, oye, yo he estado acá, esta situación la he vivido antes, oye, no sé, pero creo que te conozco, no sé, nos hemos visto en algún sitio. Esas son situaciones tipo déjà vu. La criptoamnesia, que es creer que un recuerdo no es tal, sino algo que sucede ahora por primera vez, ¿no es cierto? Es como que voy a comprar algo que recuerdo, pero lo doy a entender como si fuera la primera vez que está pasando. Hipermnesias es el hecho de recordar demasiado, es decir, recordar prácticamente todo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los flashes experimentados ante el consumo de algunas medicinas que se usan en el trastorno por estrés postraumático o en condiciones psicopatológicas como la paranoia o la amnesia, que es el estado en que se cree que se está viviendo en el pasado. Causas y situaciones en las que se dan estas alteraciones. 1. Interferencias en el proceso de memorización. Me equivoqué, disculpen chicos. ¿Qué significa esto? Cuando no terminamos de aprender y memorizamos algo, para empezar a aprender y memorizar otra cosa. ¿Ok? Ese ejemplo. Si yo me aprendo un número telefónico en un momento y poco antes o poco después que lo hemos aprendido, cambiamos de chip o cambiamos de número. Es muy probable que en un momento dado nos olvidemos del anterior o cambiemos número, no nos acordemos cuál es cuál. Falta de sueño y o nutrición. El cansancio y la fatiga son aspectos que pueden perjudicar severamente nuestras capacidades mentales para recordar. Estás todo cansado, por eso lo recomendable es dormir 8 horas como mínimo. Estrés y ansiedad. Tener que hacer muchas cosas al mismo tiempo, estar agitado, nervioso o padecer ansiedad o burnout pueden ser también otros motivos para que aparezcan problemas de la memoria. El estrés y la ansiedad es
fatal para poder estudiar. Problemas de salud. La memoria también se ve afectada por diferentes enfermedades físicas. Por ejemplo, los problemas respiratorios pueden provocar que llegue menos sangre al cerebro, algo que tiene afección directa sobre su funcionamiento en determinadas áreas y también puede afectar la capacidad de recordar. Drogas y efectos secundarios de algunos fármacos. El consumo de alcohol y diferentes drogas también se ha visto asociado a la aparición de problemas de memoria, bloqueos y otras problemáticas diversas. No sé si les ha pasado que alguna vez se han excedido de tragos y no recuerdan al día siguiente absolutamente nada de lo que hicieron. Depresión y otros trastornos del estado de ánimo. La depresión también puede generar problemas de memoria basados en otros factores como el lentizamiento mental. Es como cuando estás deprimido, cuando estás triste, no te entra absolutamente nada, no tienes la capacidad de recordar absolutamente nada, sino funcionas como un robot. El envejecimiento normativo. Con el paso de los años perdemos facultades, nos hacemos más lentos, tenemos más problemas de movilidad y necesitamos más tiempo para razonar y sobre todo para recordar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que van a investigar? Van a ustedes dar un ejemplo cotidiano de cada tipo de enfermedad de la amnesia, de cada tipo de trastorno de la memoria. ¿Ok? Van a darme un ejemplo real de ustedes de amnesia, de paramnesia, de hiperamnesia. ¿Ok, chicos? Nos vemos la próxima semana.